Esto que estás viendo en pantalla no es sushi. Esta letra no es china. Esta chica no es japonesa. Para un occidental, todo lo que luzca de esa manera es catalogado como chino, excepto si es animado o tiene esta estética kawaii como cuchi, como tierna. En ese caso, entonces es japonés. Y no te preocupes, porque realmente esto nos pasa a todos. Pero este video no va ni sobre China ni sobre Japón, aunque al mismo tiempo sí que va sobre China y sobre Japón. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre la historia de Corea del Sur. Un resumen desde los reinos antiguos hasta la división actual, teniendo en cuenta que es un resumen. O sea, aquí vamos a intentar conversar de al menos unos 7000 años de historia. Y no sé si has visto la duración de este video, pero no pretendas que vamos a profundizar. Vamos a hacer una lectura exploratoria de la historia de Corea. Y si has visto K-dramas históricos o estás familiarizado un poco con la historia de Corea, es muy probable que hayas notado que antes de que lo que llamamos hoy Corea se llamase Corea, existía la dinastía Joseon. Considerado el primer estado coreano y fundado unos 2000 años antes de Cristo, encontramos en lo que hoy conocemos como la península de Corea a Go-Joseon. La cosa es que Joseon o Joseon es mucho más reciente. El prefijo Go significa antiguo, por lo tanto, Go-Joseon es el Joseon antiguo. Su capital estaba en lo que hoy es una provincia de China y justamente por conflictos con China es que mudan su capital a Pyongyang, la que es hoy la capital de Corea del Norte. Este reino es la génesis de lo que hoy conocemos como Corea y de hecho se considera que hasta su idioma es el origen del idioma coreano, es lo que se conoce como protocoreano. La cosa es que unos 100 años antes de Cristo la dinastía Han en China los invade y esto hace que el territorio conocido como Go-Joseon se separe en tres y dé paso al periodo que se conoce como la etapa de los tres reinos. Go-Joseon duró unos 2000 años de historia, es de hecho en términos de tiempo el reino que más perduró, el reino que más duró si lo comparamos a otras etapas que vamos a estar viendo. Y claramente me estoy saltando a propósito su mitología. Si por casualidad has tenido algún contacto previo con la historia de Corea, seguramente has escuchado que la fundación de este reino tiene que ver con Dios, con un oso, un tigre, una mujer. Todo eso me lo estoy saltando a propósito porque será un tema para otro video, pero cuidado, es absolutamente crucial para poder entender la mentalidad con la que se funda este reino. Una vez que la dinastía Han invade, se establece en pequeños estados, aunque vamos a utilizar la palabra estado entre muchas comillas por el periodo histórico en donde estamos. Y a eso del 50 a.C., Saro, que pasaría luego a llamarse el reino de Shilla, logró obtener la autonomía de China. A estos le siguieron el reino de Goguryeo y Bakche. Hay otros reinos más pequeños, pero vamos a pasarlos por altos por motivos prácticos. De hecho, estos tres reinos son los más grandes, son los que son reconocidos dentro de este periodo histórico y entre ellos compartían muchas similitudes. Fueron reinos que duraron no sin conflicto por lo menos hasta el siglo VII después de Cristo. Vamos a decir que pasaron cositas y para el siglo VII el reino de Shilla logró reunificar nuevamente a la península de Corea, en esta ocasión bajo el nombre de Shilla unificada. Que de hecho, dato curioso, este reino llegó a tener en su momento la cuarta ciudad más grande del planeta. Este periodo se considera el periodo de la unificación de Corea. Claro, si ignoramos a historiadores modernos que argumentan que esto realmente no es así y dan sus razones. Vamos a aprovechar que yo no soy un historiador moderno y sigamos. Debido a conflictos internos y durante un breve lapso de tiempo, Shilla unificada pasó a ser los tres reinos tardíos: Shilla, Hu Baekje y Hu Goguryeo.
El prefijo hu supongo que significa posterior o tardío para diferenciar el momento histórico. Por eso tienes a Baekje, que viene a ser ese primer reino de los tres reinos, y luego tienes a Hu Baekje, que viene a ser como el Baekje tardío o el Baekje posterior. La cosa es que estos tres reinos pasarían nuevamente a tener conflictos por el control de la región, pero con una diferencia fundamental, y es que Shilla realmente ya no era una amenaza, y en Baekje digamos que internamente había una cierta inestabilidad política con un chismecito que luego vamos a estar conversando. Todo esto llevó a que Goryeo se fortaleciera en el año 936-38 y nuevamente lograra la unificación de la región, ahora bajo la dinastía Goryeo. Es sumamente importante la dinastía Goryeo porque esta es la razón etimológica del nombre de Corea. Para esta época el budismo alcanzó su máximo esplendor y se usó como forma de unificar a toda la población, aunque esto no evitó que fueran invadidos por los mongoles, quienes tomaron el control por casi un siglo. La dinastía Goryeo duró casi 500 años hasta que una nueva rebelión terminó con la fundación de ese reino que comúnmente ves en los K-dramas, el reino de Joseon, en el año 1392. Esta dinastía gobernó hasta aproximadamente el año 1910, es decir, tiene otros 500 años de historia para estudiar. Fue un momento histórico bastante curioso, bastante importante, de muchísimo desarrollo cultural, pero al mismo tiempo también de aislacionismo. Cuidado, no me refiero a la política aislacionista que tenían países como por ejemplo Japón con su ley Sakoku, no. Tampoco se trataba de ser tan herméticos. Lo cierto es que en ese momento el reino sí que tenía contacto y relaciones diplomáticas con sus vecinos, sobre todo con China y con Japón, pero procuraba proteger su cultura de alguna manera. Esto por lo menos hasta el año 1910, cuando Japón logra consolidar por completo su invasión a la península coreana, hasta aproximadamente el año 1945, cuando Japón es expulsado, principalmente producto de que perdieron la Segunda Guerra Mundial y que produjo que territorios como el de Corea fueran ocupados por fuerzas extranjeras. En este caso, dos fuerzas que seguramente te sonarán. Por una parte, la Unión Soviética, que estuvo en la parte norte del país, y por otra parte, Estados Unidos, en la región sur. Esta división territorial dio pie a que en el año 1950 hasta el año 1953 se diera lo que se conoce como la Guerra de Corea, produciendo así la división territorial que tenemos actualmente: Corea del Sur y Corea del Norte. Sobre Corea del Sur, Corea del Norte, el milagro económico, la ola coreana, todo eso lo vamos a estar viendo y estudiando en videos posteriores. Lo que quiero que te lleves de este video es que tengas al menos un pequeño vistazo a la historia de esta región para que entiendas luego un poco más sobre un país que está definido por guerras, por invasiones, por conflictos internos, por divisiones impuestas, pero que a pesar de todo ha logrado preservar una identidad. Corea no es China, Corea no es Japón, aunque irremediablemente, pues claro que tienen similitudes, pues comparten historia. Y quizá esos son los primeros ingredientes para el desarrollo de una identidad muy particular, que dio como resultado el desarrollo de una cultura pop que poco a poco está conquistando el mundo.